creo que hay que tirar por aquí, pero Vale, ya vamos a empezar a perdernos, ¿eh? Vale. Al final nuestro trabajo lo va a ver mucha gente. Y que lo vea mucha gente ya es un extra de presión para ti de me voy a sentir examinado por mucha gente. No sé, vamos a tirar por aquí a ver qué pasa. Me va a aparecer un lobo por aquí. No lo sé, porque la verdad que este no era el camino que yo quería tirar. De la fábrica de la tele entré en Cuarzo y en Cuarzo ya estuve creo que 3 años o 4 años. Brutal. Esto es la vida freelance. Es la vida así, ya está, tiene que ser un camino de espinas y otro de... Nunca se sabe si llegaremos al final. Me gustaría hablar de errores que hayas cometido y cómo has aprendido a gestionarlos. Un segundo antes de que arranque el episodio, porque quiero comentarte que Scala Freelance no es solo un video podcast, sino que es una comunidad audiovisual. Por eso hemos creado una comunidad de WhatsApp privada donde compartimos todo lo relacionado con este proyecto. Es nuestro centro neurálgico de toda la información relevante. Ahí encontrarás información sobre el lanzamiento de nuevos episodios, contenido extra que no encontrarás subido en ningún sitio y también información sobre eventos presenciales que hagamos para hacer networking. Así que ya sabes, si quieres sacarle el máximo partido a este contenido y formar parte de una gran comunidad de profesionales del audiovisual, únete a esta comunidad simplemente haciendo clic en el enlace de la comunidad que te voy a dejar en la descripción de este episodio. Es gratuito, no hay spam y creo que tiene mucho valor. Así que nos vemos dentro. Ahora vamos con el episodio. Arrancamos un nuevo episodio de Scala Freelance. Hoy os tengo aquí a Nav, que es motion grapher, trabaja mucho en televisión y además hoy nos ha hecho un súper favor porque el pobre trabaja en mañaneros, ¿no? Y hace unos buenos madrugones y hoy también lo he hecho, hoy es sábado y le he hecho levantarse bastante temprano al pobre, pero bueno, yo creo que te va a gustar. Vamos a hacer un paseíto cerca de la Ciudad de la Imagen de Madrid, donde, bueno, queremos hacer un poco la simbología de que él trabaja para televisión y aquí pues están grandes, bueno, la televisión de Telemadrid, grandes empresas que se dedican un poco al mundo de la tele y del audiovisual. Y bueno, la verdad es que no conozco muy bien a dónde va a llevar este camino, lo he mirado un poco por Google Maps y tengo que decirte que hay supuestamente una laguna que pinta bien, pero he visto las dos caras, he visto la laguna que es preciosa y súper bonita y por otro lado la misma laguna llena de basura y tal, no sé qué nos vamos a encontrar. No lo conozco. Vale, así que... Y nada, vamos a arrancar, vamos a hacer los 5.000 pasos como ya sabéis, la horita de camino y bueno, espero que aprendáis mucho de Nav porque yo creo que él controla mucho de cómo funcionan los programas de televisión en cuanto a esa parte de gráfica, de animación, todo lo que va un poco en ese departamento de postproducción de programas de televisión. Así que vamos a arrancar y vamos a comenzar. Bueno, Nav, cuéntanos un poco quién eres y bueno, en concreto si quieres especificar tu departamento o demás. Pues... Bueno, yo me llamo Nabil, aunque Nav es como la forma en la que me llaman los amigos, por supuesto me puedes llamar así. Ahora mismo trabajo en Mañaneros como coordinador de grafismo. Tengo un equipo de 6, somos 6 en total, de 6 grafistas. Y nos dedicamos a hacer pues, toda la parte gráfica del programa diario. Todas las peticiones que llegan de contenido, de la redacción, para traducir un poco lo que quieren contar a los medios que tenemos en pantalla o en grafismo en el programa. ¿Prefieres que te digan Nav o Nabil? Las dos, yo reacciono a las dos. Yo te he presentado como Nav porque sé que tu marca como diseñador, bueno, pues va un poco por ahí, ¿no? Por el nombre, porque creo que es un nombre muy particular, lo comentábamos justo antes de la entrevista, y creo que tiene mucha potencia en cuanto a que se te queda digamos, en la mente. Y creo que es una cosa muy chula que tienes, que es un elemento diferenciador y que yo creo que en el mundo de la televisión, en cuanto dices Nabil o Nav, ya todo el mundo dice, sí, sé quién es. O sea, por A o por B te conocen, ¿no? Pues mira, yo lo que quiero es un poco que comentes y le comentes a la audiencia de Scala Freelance cómo llegas a este mundo y cómo llegas al departamento en el que estás ahora, que, bueno, ahora estás haciendo Mañaneros en Televisión Española, pero has hecho muchas más cosas antes en otros programas de televisión
Y quiero saber un poco cómo es tu trayectoria, cómo llegas hasta este punto, ¿no? Y bueno, a ver si lo puedes compartir con la audiencia. Claro, yo empecé, bueno, es que si nos retrotraemos a la educación, yo Sí. es una cosa que esto tenía siempre guardadito, pero en realidad yo estuve muy a punto de ir a medicina, en tercero y cuarto de la ESO, hice ciencias de hecho, y por lo que sea, al final no acabé en ciencias, y la tele, pues ya te digo, es una cosa, tanto la tele como la medicina, el diseño gráfico y los trenes son mis 4 puntos ahí de hobbies. Entonces, vi que lo mira la televisión, que realmente me gustaba la televisión, y gracias a una conversación que tuve con un orientador en el instituto, conocí la existencia de una carrera que se llamaba Comunicación Audiovisual. Y dije, caray, pues esto es lo mío, esto es lo que quiero hacer. No tenía claro que quería hacer diseño tampoco en ese punto, era como, bueno, sé que quiero dedicarme a algo de la tele y voy a ir por este camino. Y nada, pues hice el bachiller de sociales, entré en comunicación audiovisual. Dentro de comunicación audiovisual me llevé el chasco de que prácticamente el 80% de la carrera estaba enfocada al cine, que me gusta, pero no es lo que yo quería hacer. Tanto cine como radio, perdón, tanto tele como radio, que era lo que me gustaba también, pues estaban como muy delegados relegados a un segundo término, ¿no? A asignaturas muy puntuales. Entonces en la carrera llegó el primer chasco de decir, jo, pues a lo mejor no es esto lo que yo quería hacer. Y Una pregunta antes de llegar sí, a ese claro. punto. Tú cuando decides meterte en audiovisual, pero tú tienes esa cosa de haber estudiado enfermería y tal, ¿es por una cosa porque tu familia un poco te llevaba a eso? ¿O sea, en tu familia hay alguien que se dedica al audiovisual, Nadie. por ejemplo? Nadie. No. ¿Y en medicina? Tampoco. Tampoco, vale. O sea, que son cosas que realmente a ti te removían, sí, ¿no? Era la motivación. O sea, mi familia siempre me ha dicho, tú estudia lo que quieras estudiar, o sea, que decir, te vamos a apoyar en el camino que quieras seguir, y tanto... Sí es verdad que cuando decía que era medicina, porque es lo que me gustaba, pues joder, pues parece que hacía como más ilusión, ¿no? Es como, wow, Claro, qué bien medicina. Y de repente, no, es que quiero trabajar en la tele, es como, jo, pero en la tele eso es como muy inestable, ¿no? Y bueno, pero la verdad es que siempre me han apoyado, y he tenido la suerte de que mis padres siempre han dicho que lo que yo quisiera hacer lo iban a apoyar, y así lo han hecho, vaya. Siempre han estado ahí. Entonces, ¿en qué punto nos quedamos? Que terminé la carrera de comunicación audiovisual, hice unas prácticas en televisión española, en Torre España, en informativos, y fíjate, ahí ya empecé a madrugar porque entrábamos a las 4, o a las 5, perdona. Y ahí fue donde descubrí que no solo me gustaba la tele a nivel realización, porque yo hice prácticas de realización, sino que había una disciplina dentro de la televisión que era el diseño gráfico, que también me llamaba la atención. O sea, yo recuerdo que lo que más me gustaba de la tele de pequeño era, bueno, aparte de cómo se hacía a nivel técnico, las cámaras, las grúas, todo eso, me gustaban mucho las cabeceras, ver las cabeceras, me gustaba mucho escuchar las sintonías. Me disfrutaba, pues eso, recordando cómo sonaba un programa de hace 10 años, pues el Grand Prix, la cabecera de Informe Semanal, la cabecera de Madrid Directo. Todo eso para mí era como cosas que veía y decía, jo, qué guay, me gustaría algún día hacer eso. Y ahí empezó ya un poco el gusanillo de, sí. Uy, esta parte de postproducción, de la parte un poco Claro. de crear ese Claro. concepto, ¿no? de la cabecera de entrada, es cuando un poco ya empiezas a ver que ahí hay algo que te empieza a motivar. Eso es. En concreto, ¿no? Aunque no sabía que existía una disciplina que se dedicaba específicamente a crear cabeceras, o a crear música para la tele, o a crear rótulos, porque al final también cuando yo era pequeño, tampoco estaba tan desarrollado eso. El mundo del grafismo en la televisión ha metido un boom en los últimos 10 años, yo creo. Cuando yo empecé entonces las prácticas en televisión española, había ya pantallas en los platós que ya requerían a una persona del equipo dedicada específicamente y concretamente a eso, a las pantallas. Hasta entonces las pantallas se alimentaban con imágenes en directo, a lo mejor con alguna señal, con algún fondito como muy sutil, pero... Sí, no tenía una No relevancia exacto. de ahora, ¿no? De hecho, ahora yo he visto que también un poco hacen como una semi-realidad virtual, ¿no? También, realidad aumentada creo que la llaman, o no sé muy bien cómo definirlo, Sí. pero sí que he visto que los platós se convierten sí, en una especie de mundo inmersivo en muchas ocasiones, Sí. y ahí entiendo que vosotros tenéis
bueno, una gran potencia en el sentido de desarrollar lo que pasa ahí, montar toda la parte gráfica, que interactúe incluso muchas veces con el presentador o presentadora que lo está haciendo, que muchas veces veo que a lo mejor se mueve algo y tiene que moverse, y tienen como su espacio, ¿no? Coexisten. Sí. El plató al final y las pantallas se han convertido como en un elemento que es casi no tan protagonista, pero casi tan protagonista como la persona que está delante, como el presentador o los presentadores que estén. Al final la pantalla o las pantallas en plató también, bueno, también comunican. Y al final es la diferencia de pues, lo que se hacía hace 10-15 años. Quiero decir, el personal ha cambiado mucho a nivel contenido, se está haciendo el mismo tipo de programas, pero lo único que se está cambiando es la forma de realizarlos, ¿no? Como estás añadiendo más espectacularidad al programa a través de las pantallas, a través del grafismo, a través de la música, es cambiar un poco la narrativa, cambiar un poco cómo se está haciendo, pero al final el fondo es el mismo, ¿no? Y nosotros ahí como grafistas, pues es verdad que sí que en los últimos años hemos notado que se le está dando mucho más protagonismo a ese mundo, ¿no? A las pantallas. Qué guay. Entonces llega un punto en tu trayectoria, ¿no? Que dices, uy, yo aquí veo potencial, esto es una tecnología que empezaba un poco a democratizarse o no, sí, o a empezar a entrar un poco más en la televisión, ¿no? Sí. Y tú ves que ahí aquello te removía a ti como para decir, sí, oye, esto debo de... Claro, tampoco sabías muy bien qué es lo que tienes que estudiar para hacer eso, ¿no? Es que no había, y de hecho ahora mismo empieza a verlo, pero tampoco está tan claro el perfil que se requiere para ser diseñador gráfico en televisión. O sea, yo cuando hice las prácticas, ya te digo, existía una figura de diseñador gráfico, porque ya había una pantalla en el plató muy grande, y ahí fue donde yo descubrí que, además de eso, se hacían grafismos para las piezas. Es como, ostras, cómo mola esto de que a través del diseño también se puedan contar cosas, ¿no? Que no solamente sea contarlo con imágenes, sino con diseños. Y fue ahí donde yo dije, espérate, yo estudio ya realización, porque hice luego un máster en... Perdón, además de la carrera hice un máster de diseño gráfico, también hice realización, y fue ahí donde dije, espérate, hay una disciplina aparte de la realización que tiene que ver con el diseño gráfico, pero no existe como formación ad hoc, es decir, no existe un diseño gráfico para televisión, ¿no? O sea, que es como una mezcla entre realización y diseño gráfico. Claro, ¿no? claro. Un poco. En este momento, por lo menos yo cuando estudié hace 10 años esto no existía. Creo que hay que tirar por aquí, pero vale, ya vamos a empezar a perdernos, ¿eh? Vale, de hecho, mira, si te pierdes ahí tenemos una guía, el faro. Ahí tenemos el faro, que es la sede de Telemadrid, ¿no? Sí. Lo podéis estar viendo ahí. Voy a abrigarme un poquillo porque está volviendo a refrescar. Sí. Y además ahora nos vamos a meter por un camino el bosque prohibido que no sé muy bien dónde acabaremos, pero bueno. Pues retomando lo que decíamos de la formación, no existía una disciplina concreta para diseño gráfico en televisión, pero es verdad que cuando ya has estudiado comunicación audiovisual, ya has estudiado realización, si luego te formas en una carrera o en un máster de diseño gráfico, pues ya tienes ese combo perfecto para traducir en imagen y en diseño animado aquello que quieres contar, ¿no? Entonces hice un máster de diseño gráfico, y luego empecé otra carrera de diseño industrial, de diseño integral y gestión de la imagen, y ahí ya fue como decir, es que realmente esto es lo que me gusta. O sea, el mundo del diseño animado, el animar marcas, el contar historias y el contar cosas a través del diseño es una cosa que me flipa y me encantó. Qué guay. Y cuando acabé el máster, pues tuve la suerte de que empecé a trabajar en Telecinco, en una sustitución. ¿Cómo te sale ese trabajo? Pues mira, esto fue, creo que el primer trabajo que he hecho en televisión a nivel diseño gráfico fue en Sálvame, una sustitución de un día, porque mi profe tenía una persona conocida que trabajaba ahí y dijo, oye, este 15 de mayo, un conocido mío que trabaja en Sálvame necesita pillarse el día, porque es puente o lo que sea, alguien quiere hacer la sustitución este día tal, es todo After Effects, es muy basiquito, pero bueno, así por lo menos entráis. Y veía que nadie levantaba la mano. Y dije, yo quiero. Dame la oportunidad. Claro, claro, y digo, joder, si es que yo quiero, me da igual que sea, o sea, al revés, qué guay, que sea Sálvame. Y efectivamente así entré, y ahí ya pues conocí de casualidad al realizador. El realizador más adelante, por lo que fuese, necesitaba un grafista para otro programa que estaba arrancando, que se llama Viva la Vida, y ahí me llamaron, y ahí entré en una productora, y de ahí pues ya no he parado hasta hoy. O sea, fue pues casualidad, ¿no? Estar en el momento, en el lugar en el que se requiere. Sí, pero también quiero remarcar
que el resto de tus compañeros no dijeron que sí en ese momento, ¿no? Esta supuestamente es la laguna prometida, que bueno, la verdad que tampoco es tan bonita como pensaba, pero bueno, vamos a pararnos aquí un poquito, que está chulo el puente, y seguimos. Yo estaba un poco sacando que ese momento en el que tú dices, oye, yo, ¿no? Levantas la mano y el resto de tus compañeros pues quizás no lo vieron tan claro o tal, ¿no? Te atreves, yo supongo que en ese momento estarías súper nervioso, con mil dudas de haré esto bien, ¿no? Como prueba de fuego, ¿no? Y te atreves y dices, levantas la mano y ahí destacas en ese sentido. Y yo creo que también esa actitud y esas ganas de esto realmente me apasiona y tal, es lo que te lleva a que en ese mismo programa también supongo que darías el 110%, la gente que estaba alrededor lo vio y supo leerlo y te supo luego dar las siguientes oportunidades donde por supuesto demostraste que se te daba bien y te gustaba y demás, ¿no? En el máster, de hecho, es que creo que nadie se quería dedicar a la tele. Es que como toda la formación ha sido como siempre dedicarme a algo, estudiar algo, y nadie se quería dedicar a la tele. En el máster también era así. De hecho, seguro que si el profesor hubiese comentado que era una jornada en Netflix, no sé qué, hubiera levantado la mano 50. Pero como era la tele, nadie quería. Curioso porque... Bueno, pues sí, yo quiero esto. Justo Alberto del Pozo, que estuvo también en Escala Freelance, comentaba que él cuando se metió en comunicación audiovisual, todos sus compañeros iban para el mundo del cine, ¿no? Igual. Y él era el único que le interesaba el tema de la tele y por ahí destacó, ¿no? Todo el mundo quería hacer práctica en productoras audiovisuales enfocadas un poco a la ficción, documental, tal. Y él, sin embargo, pidió hacerla en Canal Sur y un poco aprender del mundo de la televisión. Yo creo que es cierto que el mundo de la televisión, como decía Alberto, es el hermano pequeño del cine en muchas ocasiones y se ve como algo que quizás en el imaginario de muchas personas que trabajan en el audiovisual parece como más pequeño, algo como de segunda, ¿no? Sin embargo, Alberto decía que un profesor suyo decía, pues de no sé cuántas películas se hacen al año, solo una tiene éxito, el resto todas son fracasos y demás. Sin embargo, programas de televisión, hay muchos que tienen mucho éxito, duran muchísimos años y demás, ¿no? Entonces creo que las oportunidades laborales que ofrece la televisión, de poder tener una continuidad entre comillas, o bueno, de que los proyectos sean más recurrentes, es mucho mayor, al margen también de que un proyecto audiovisual de ficción es uno y dura muchísimo tiempo, ¿no? Para desarrollarse. Sin embargo, los programas de televisión son muy rápidos y cuando no hay un programa hay otro porque la parrilla hay que rellenarla, ¿no? Exacto. Y yo creo que ahí es un punto diferenciador que mola y bueno, me gusta también eso que hayas contado, oye, pues ahí surgió mi primera oportunidad, ¿no? Y cómo has sabido aprovecharla y te ha llevado a qué más cosas has hecho a partir de ese momento. ¿Cuántos programas has estado? Bueno, programas de tele, pues fácilmente 10 diferentes. Porque al final luego esto también es que depende mucho si estás en un programa con un contrato fijo, como dices, estás como grafista del programa o vas haciendo sustituciones o estás en una productora y estás como para varios programas, ¿no? Tú empiezas haciendo sustituciones, ¿no? Yo empecé haciendo una sustitución en la fábrica de la tele. De la fábrica de la tele entré en Cuarzo y en Cuarzo ya estuve creo que 3 años o 4 años en varios programas. Empecé en Viva la Vida, luego me llevaron a Liar la Pardo para arrancarlo. Cuando terminó Liar la Pardo empezó La Roca, arrancamos La Roca, y dentro de Cuarzo también, además de hacer esos programas, estaba para proyectos como la Madrid Directo, que hice la línea gráfica del 18, la que está ahora, y la Isla de las Tentaciones también. Brutal. Todo eso como programas muy variados, ¿verdad? Sí, sí, como, pues, te vale para... De todo, me parece brutal porque aparte aprendes en cada programa, como son muy diferentes, hay una cosa que luego vamos a hablar bien sobre tu profesión, porque no es solo diseñar un logotipo o lo que va de fondo, sino que hay que entender bien cuáles son los valores del programa, qué es lo que hay detrás, o sea, hay una historia que contar, que lo cuentan los colores, que lo cuentan la manera en la que animas. Eso es. Hay como mucho trasfondo que quizás a lo mejor otros compañeros que no se dediquen a este departamento, ¿no? Dentro del sector audiovisual, pues quizás no lo sepan, pero sí que tú tienes que analizarte muy bien quién te contrata primero, la productora que te contrata, qué se ha hecho antes, para saber cuál es la línea, un poco el trazo que están siguiendo y la evolución. Y creo que eso es muy chulo.
Una cosa que sí que quiero recalcar aquí es que a ti quien te contrata no es la cadena, ¿cierto? No. Te contratan productoras que trabajan para la cadena, ¿no? Porque con Alberto también vimos esta Sí. parte, que hay producción propia de la propia cadena Sí, y producción, digamos, pues externalizada, ¿no? externalizada por productoras, sí. Eso es. Y a ti todas las oportunidades laborales te han salido por que productoras, productoras. que hacen programas que Sí. luego se lo venden a la cadena, ¿no? O son Sí. petición de la propia cadena. ¿Cómo funciona eso? Es muy raro, bueno, yo por lo menos solo me ha ocurrido, creo que con A3 Media, o con 2 líneas gráficas A3 Media, que eran Espejo Público y Las Elecciones, que te contacte directamente la cadena para hacer algo. A mí no me ha ocurrido más que en esos 2 casos. Y es porque previamente habían visto lo que había hecho a través de productoras. O sea, normalmente las cadenas tienen su equipo de diseño para sus cuestiones internas o programas de la cadena, pero la mayoría de programas que se hacen a través de productoras, es decir, la mayoría de programas que se hacen es a través de productoras, y las productoras pues son las que te contactan a ti, ¿no? Es raro que la cadena quiera directamente, puede ser que ocurra, pero suele ser directamente la productora la que te Vale, eso es contrata. importante porque si hay compañeros que quieren un poco dedicarse a lo mismo que tú, Sí. que sepan que tienen que contactar Con con las productoras, productoras sí, directamente. para que puedan un poco entrar en el mundo. Y a ti esa oportunidad que te sale a partir de que tú estudias... Me ponen las gafas de sol, perdona. Sí, no, tranquilo. A partir de que tú estudias es porque ese estudio o lo que sea, ¿no? donde te estudiaste, Sí, tenía contacto con Televisión Española para que te saliera... para que te saliera el trabajo, el primer trabajo. el primero, o sea, las primeras prácticas que hice con Televisión Española fue porque la carrera, o sea, la universidad tenía un convenio de prácticas. Un con convenio, claro. vale, ya tenían ya Exacto. esas... digamos que la oportunidad que daban esa universidad, ¿no? Era de Eso poder es. meterte ya, ok. Eso vale, es. vale. Y eso me parece como la forma más fácil de meter cabeza en una empresa es a través de las prácticas. Es donde te pueden conocer, es donde puedes empezar a hacer cosas. Quiero decir, para mí Televisión Española en ese momento es verdad que fue de realización, y luego sí me llamaron para cosas de realización, pero ya estaba trabajando en diseño y les dije, oye, es que no puedo hacer más prácticas de realización o aceptar este contrato porque ya estoy trabajando con este otro. Vamos a seguir adelante. Sí. Y... me he perdido. No, sí, estabas Perdona. contando Se me ha ido. sobre las prácticas de realización. Ah, sí, que eso que es la oportunidad que tienes para meter cabeza en la productora y enseñar lo que puedes hacer. Yo creo que proactivamente siempre es la forma que puedes tener de enseñar qué sabes hacer, ¿no? Dentro de una productora puedes proponer, puedes decir, oye, yo recuerdo que la primera línea gráfica que hice fue dentro de, quiero decir, para un programa de televisión, fue dentro de Cuarzo, fue la de Madrid Directo, y fue porque hablé con el que era mi jefe en ese momento, y recuerdo que o se había estrenado ya Madrid Directo, o se iba a estrenar, y les propuse y les dije, oye, está hecha ya la línea gráfica del programa, o estáis ya trabajándola o algo, y creo que me dijo o que estaban o que estaban a punto de empezar, y les dije, ¿puedo haceros una propuesta de Qué guay. línea gráfica? Y me dijeron, sí, claro, por supuesto. Y nada, y así fue. Como estaba dentro de la empresa, pues al final es también más fácil, ¿no? Sí, pero Y- bueno, tenías esa actitud proactiva que a lo mejor otros compañeros no la tuvieron, ¿no? De decir, oye, ¿os gustaría que hiciera...? ¿No? Sí, porque al final yo recuerdo que... Vamos a tirar por aquí. Sí. Yo sí que una vez empecé en la tele, Sí. tenía claro que lo que a mí me gustaba era esto, hacer líneas gráficas para programas. Yo el trabajo diario, por supuesto, es un trabajo muy chulo, es un trabajo muy rápido, un trabajo en el que prácticamente estás sacando cosas como churros y tienes que tener una velocidad que está muy bien, pero no, acaba el día y no tienes la sensación de decir, "Jo, ojalá hubiera dedicado un poco más de tiempo a esto para hacer algo mejor". No tienes el tiempo de poder analizar bien. Claro. Que sí, cuando creas la línea gráfica completa, sí que le tienes Exacto. que dar una vuelta, Exacto. lo que te decía, analizar bien la marca, Exacto. demás, ¿no? De la otra manera es un poco más ir salvando lo que es prácticamente el día y el directo, ¿no? Un poco... Es traducir en diseño lo que te pide alguien de contenido, que es otra de las partes del día a día, que está muy bien, pero yo reconozco que la que a mí más me motiva es la de que te llegue un programa nuevo desde cero y con un briefing o sin un briefing te digan, mira, el programa va a ser este, necesitamos por eso diseñar la marca, por supuesto el logotipo, la identidad gráfica, la paleta de colores, la música. Me gusta muchísimo sentarme a hablar con el compositor y con el director del programa y decir qué música va a tener, porque además para la animación de la cabecera me parece esencial. Yo trabajo siempre ¿Cómo a partir... se trabaja? ¿Se trabaja con la música antes? Pues depende del programa. Hay programas en los que te viene la música ya hecha, o porque ya es una adaptación internacional, por ejemplo,
La Isla de las Tentaciones era una versión de Temptation Island que se hizo con Mónica Naranjo y entonces la música ya venía hecha. Y tú ahora tienes Y que ahí, adaptarte a los tiempos de esa exacto. canción, ¿no? Okay. Sí, es parecida a la canción a la que es a la internacional. De hecho, trabajamos la cabecera con la música con la música de la versión internacional y luego calzamos la versión española. Eso en el caso de la Isla de las Tentaciones. En el caso de Madrid Directo, por ejemplo, pues la sintonía clásica del programa no la podíamos utilizar. No es que no la pudiésemos utilizar, es que decidimos adaptarlo un poco a, en ese caso, 2018. Y hicimos una cabecera con otra sintonía y le dimos al compositor la cabecera, le dijimos, mira, necesitamos que te adaptes un poco por tiempos a esta cabecera, pero claro, tiene que sonar como esta música que es la original de Madrid Directo. Y ahí Pablo pues hizo un trabajo bestial de adaptación de sus compases, su ritmo y su tempo, y calzó prácticamente al frame la sintonía, y luego pues me la pasó y me dijo, bueno, a partir de aquí tú si quieres adapta un poco la animación, adapté un poco la animación y él añadió un pelín más de efectos, al final vas como trabajando en paralelo, ¿no? Qué guay, porque eso es un trabajo conjunto. Yo, Sí. tú bien sabes que nos conocimos a raíz de que tú hiciste la parte gráfica de las elecciones de Antena 3, Sí. de las últimas elecciones, no me acuerdo, las elecciones de Las del 2023. Sí. A mí me llegó ya tu animación cerrada. Claro, Sí. ahí nosotros no nos conocíamos, nos conocimos luego cuando ya salió todo y demás, Sí. y compartimos en redes sociales el trabajo que habíamos hecho. Ya fue cuando, oye, pues yo ¿sabes que yo he hecho esto? Ostras, pues yo he hecho la música. En el caso de las elecciones, por ejemplo, yo no hice la animación, hice lo que es la propuesta de gráfica, lo que son el desarrollo de rótulos a partir de esa propuesta lo hicieron ahí en A3 Media, y la animación de la cabecera también la hicieron ahí en A3 Media, entonces ya se me perdí un poco la pista de por dónde acabó la cosa, ¿no? Yo como que entregué la propuesta gráfica de cómo iba a ser, y creo que ya ellos contactaron a varios compositores, ¿no? Y entiendo Eso que es, ya eso es. calzaste la música, y de repente cuando te vi en un, no sé, creo que fue en un programa del 24 horas, hablando algo de nómadas digitales, ¿puede ser? Sí, creo sí, que sí. sí, que vi tu perfil de compositor de tele y dije, coño, un compositor de tele, qué raro. Voy a ver qué hace, y de repente entro en tu perfil de Instagram y de lo primero que veo es Las las elecciones, ¿no? y dije, pues si yo hice la línea gráfica de esto. Sí, sí, y ahí empezamos a hablar del mundillo de Fíjate componer. que en este caso, mi experiencia que he tenido en cuanto a la parte musical de tu trabajo, ¿no? Sí, Siempre ha sido que me dan el trabajo ya hecho, con unos tiempos que supongo que usan una música de referencia, porque Sí. necesitáis, yo imagino, Sí. para un poco tener el ritmo y demás. sí, Y en base a eso yo me tengo que ajustar muy al frame a lo que hay. Sí. ¿Qué pasa? Que trabajar de esa manera creo que limita mucho la creatividad, porque si yo no tengo acceso a ti, por ejemplo, que has creado esa parte de cabecera, de entrada, si yo me tengo que ajustar tanto a una idea rítmica de otro tema, quizás mi libertad creativa como música me la veo muy, pues eso, tengo que ceñirme a lo que hay, ¿no? Sí. Sin embargo, si a lo mejor si tengo contacto contigo, sí que puedo decirte, oye, mira, si me mueves simplemente un poquito esto, es Claro, que te claro. puedo hacer esta propuesta, ¿no? Yo Claro. creo que ahí es donde realmente surge la magia, ¿no? En ese punto. Eso es lo que normalmente, yo es verdad que en los últimos proyectos que he trabajado con otro compositor, con Pablo, he tenido la suerte de poder trabajar en paralelo, con Pablo Cebrián, de trabajar en paralelo, de decir, oye Pablo, tengo o sea, me ha llegado este encargo, quieren que hagas también esta música tú, a mí me parece perfecto porque yo estoy encantado contigo y quiero que la hagas tú también. ¿Qué pasa? Estos son los tiempos que tenemos. Estos son los tiempos. Por supuesto, los tiempos de entrega y lo que quieren de tiempos sí. de cómo quieren una cabecera. Dice que son 7 segundos. Y ahí a lo mejor está dividida en tres partes, ¿no? Claro. Entrada, tal, no sé cuánto, Claro. desarrollo, y justo aquí entra lo que sea, y en ese momento tiene que estar un golpe o el final Eso o lo que es. sea. Entonces, claro, ahí es verdad que el compositor tiene que hacer la tarea de Sí. empezar a hacer encaje de bolillo con los compases. Sí, sí. Y muchas veces, quizás por fotogramas, o sea, medio segundo, un segundo, te queda raro Sí. musicalmente. Y eso se hablando. adapta, de todas formas. Claro, yo o paso una música de referencia que creo que nos puede funcionar, y Pablo la ve, o quien sea el compositor en este caso, la ve y dice, sí, pues me parece bien, pero ¿qué te parece si además de esto le añadimos un poco más, un segundo antes o un segundo después, o medio segundo para arrancar? Yo le digo, Pablo, necesito que me ganes un segundito de arranque para hacer un efecto, no sé qué, y te lo hace, y además te dice, además de eso, ¿qué te parece si al final colea con un beep? Claro. ¿Puedes hacer tú algo ahí? Y digo, sí, sí, me suena muy bien, voy a hacer como un glitch, o voy a hacer... Yo creo que es como ir
ir creando en paralelo y viendo cómo nos adaptamos el uno al otro, porque al final no tiene que ser solo que la música se adapte a la imagen. Es que suele ser al revés. Es más fácil para mí adaptarme a la música, ¿no? Porque yo escucho lo que habéis propuesto, lo que habéis compuesto, y digo, ojo, esto me suena así, esto se va a mover de esta forma, y es que estoy escuchando este boom y este golpe para mí es un cambio de plano. Claro, te da el ritmo, te Claro, da sí. el feeling que tiene que tener la Eso es. cabecera, ¿no? Eso es. Guay. Vale, entonces ahora mismo que hemos analizado tu trayectoria hasta ahora y en los programas un poco bueno, vamos a quedarnos justo en el presente. Ahora mismo estás haciendo Mañaneros. Sí. Llevas como un año más o menos en Mañaneros, un poquito más. Un año y pocos meses desde que empezó el programa en Miss Motion, que es un estudio de diseño que se encarga de hacer, que lleva el grafismo de varios programas de televisión española, en este caso Mañaneros y La Hora de la 1. Porque hace además la realidad aumentada y además de la realidad aumentada pues hace el grafismo diario y en este caso, en estos dos últimos casos, Mañaneros y La Hora de la 1, pues he tenido la suerte de que me contactaron para hacer Mañaneros, diseñar la línea gráfica junto a Albert, y La Hora de la 1 pues surgió este verano también como un concurso para renovar la línea gráfica. Vamos a hablar esto del tema de los concursos, porque en el mundo del audio quizás a lo mejor se sepa un poco más, aunque tampoco mucho, que en televisión se trabaja mucho por concursos. Sí. Es decir, pues, oye, se va a renovar la línea gráfica de Telemadrid, por ejemplo, lo que sea. Entonces, entre los profesionales un poco que más o menos saben hacer ese trabajo, se suele lanzar un concurso para intentar ganar con la propuesta, ¿no? En este caso, nosotros muchas veces con la música vamos a concurso e intentamos colocar la música, que normalmente no se suele pagar por adelantado, sino que un poco va en promesa de los posibles derechos de autor que pueda generar. Sí. Y en vuestro caso sí que hay un pago inicial, ¿no? O sea, un pago por el trabajo. Sí, nosotros no cobramos por derechos. Al menos no lo tengo muy claro que se pueda, pero yo no cobro por cada vez que se emite algo en imagen. Bueno, no sí, es como la música. Me refiero a que cuando vas a concurso no hay un pago inicial, ¿no? No, por parte del cliente es raro que... yo no sé cómo lo hace la empresa directamente con las cadenas. Yo entiendo que los concursos no se paga... Y luego si sales cuando te pagan. Claro, ¿no? Si sales cuando te pagan, y eso pues tiene también sus pros y sus contras. Claro, obviamente. Es jugoso, ¿no? Presentarte un concurso, y da igual la cadena que sea, no hay que señalar ninguna, que estés dando unas ideas que tienen un valor y que gane otra propuesta, que eso es completamente lícito, pero pues puede darse la casualidad de que tiempo más adelante veas una propuesta muy parecida a la que tú habías presentado en otro programa. Sí, ahí hay cosas que, claro, eso pues es el riesgo de los concursos, es verdad. Pero esto da para un gran debate sobre si esto está bien o mal, pero bueno, simplemente nosotros ahora mismo estamos analizando cómo son las reglas del juego. Y bueno, es cierto que tú haces una apuesta porque, claro, luego también si consigues colocar pues tu pieza, ¿no?, en una televisión, al final eso tiene mucha visibilidad y luego te ayuda a que salgan otros trabajos, ¿no? Te interesa, Oye, gracias a lo mejor a que hiciste, yo qué sé, esa parte de las elecciones de Antena 3, pues luego te llama el realizador tal o la productora tal, oye, me encantó lo de Antena 3, tal trabajo, entonces eso sí que va remunerado y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí ya es un poco, obviamente esto no es para todo el mundo y tiene que valorar si jugar con esas reglas o no, pero para muchos compañeros que probablemente no conozcan bien cómo se mueve esto, pues probablemente estén aprendiendo de, esto funciona de esta manera, y ya a partir de ahí pues podrán decidir si tirar por ahí, si les gusta, si no, al margen de que te parezca bien o mal. Y demás, porque al final es verdad que cuando tienen que elegir, entiendo que las cadenas o las empresas, una idea, tú presentas un presupuesto, pero al final tiene que prevalecer también la imagen que quieren, ¿no? Y si se ajusta a su presupuesto, pues entrará, pero no debería ser el presupuesto el punto clave de elegir un producto u otro a nivel gráfico, ¿no? Es decir, ellos tendrán que ver las ideas y tendrán que ver de esas imágenes cuáles encaja mejor con lo que quieren hacer. De ahí entiendo el llamamiento a diseñadores de esto es un concurso, queremos ver qué hacéis y a partir de estas ideas desarrollamos una línea u otra. Sí, a mí me ha ocurrido alguna vez que he presentado algo, lo han cogido, pero me lo han modificado porque, oye, me encantaba solo este detalle, ¿no? Entonces, también hay que tener en cuenta que en este mundo tan creativo, donde generar algo tan importante como es la identidad corporativa pues de un programa o de una cadena o lo que sea,
pues digamos que pasa por muchos filtros y muchos departamentos. Tiene que pasar por legal, tiene que pasar por financiero, tiene que pasar por creatividad. Bueno, digamos que puede comentar muchas personas, y en el mundo creativo no hay una regla. No, de hecho es bastante normal que presentes una propuesta de algo y que acabe siendo algo no totalmente opuesto, pero que sufra muchas modificaciones. Al final también es verdad que el cliente tiene una necesidad de algo, tú presentas esa propuesta y le puede encajar más o menos, y en tu trabajo también está el adaptarte a la necesidad que tenga o encarrilar un poco lo que necesite el cliente para esa línea gráfica, ¿no? Me va a aparecer un lobo por aquí. No lo sé, porque la verdad que este no era el camino que yo quería tirar, pero bueno, esto es la vida freelance. Es la vida así, ya está, tiene que ser un camino de espinas y otro de... Nunca se sabe si llegaremos al final. Oye, espera, antes de seguir con el episodio, déjame recordarte algo. Y es que en la comunidad de WhatsApp de Scala Freelance es donde está toda la información relativa a este proyecto. Y además es gratuito, hemos pensado en tu privacidad para que nadie pueda ver tu número de teléfono, y no es un grupo de WhatsApp donde se abarrota de mensajes y se convierte en un infierno. Así que bueno, te animo a que te unas a esta comunidad, que dentro de esa comunidad rellenes el formulario donde añadas tu información de contacto, tu información profesional, porque así podrás unirte a una gran comunidad de profesionales del audiovisual, y usaremos toda esta información que nos vayáis dejando para generar futuras sinergias y eventos de networking. Sin más, simplemente te repito que para meterte en esta comunidad simplemente te tienes que ir a la descripción de este episodio y ahí encontrarás el link para unirte a la comunidad directamente. Bueno, y ya no te molesto más, volvemos al episodio. Vale, tú sabes que este podcast va también un poco enfocado a, primero, entender cómo funcionan los departamentos de otros compañeros, Sí. pero también un poco a intentar encontrar un punto de equilibrio entre la parte laboral, ¿no? y personal. Porque es cierto que esto no es un camino que sea un sprint, o sea, no es una cosa que llegues y suceda en poco tiempo, sino que suele ser un camino que se va labrando poquito a poco y que requiere pues mucho tiempo, dedicación y demás. Sí. Entonces, para que eso ocurra, vamos a tirar por... Estamos a la espalda del Creo que es en la Kinépolis. escuela de cine, ¿no? Eso es el Kinépolis. No sé, vamos a Sí, tirar es el por aquí, Kinépolis, sí. a ver qué pasa. El caso es que si no intentas equilibrar tu vida personal con tu vida profesional, pues normalmente sueles petar. En algún punto Sí. genera una frustración que te lleva a no ser tan creativo, tan productivo o lo que sea, y eso acaba reflejándose en tu trabajo y eso acaba pues repercutiendo negativamente. Entonces Sí. tú eso, ¿cómo lo gestionas? Y si crees que, no sé, que... A ver, esto al final es como un trabajo más, tiene su... Lo que pasa es que es verdad que en el mundo freelance cuesta bastante rechazar proyectos, ¿no? Cuando te llegan, porque dices, bueno, es que ahora que estoy o sea, no puedes dejar pasar trenes que dices, madre mía, es que ahora que estoy aquí arriba y de repente me conocen X personas y ven lo que hago y les gusta lo que hago, no puedo decir que no, porque no sabes en qué momento vas a dejar de estar en este sitio, ¿no? En este punto. Entonces nos cuesta rechazarlo y a veces acabamos asumiendo bastantes más trabajos y proyectos de los que podemos por tiempo dedicar, pero bueno, si de alguna forma te organizas pensando en que son cosas puntuales, que pues lo que te digo, que son proyectos que te van a aportar algo, creo que bueno, que al final tienes que valorar también la proyección futura que te puede dar un proyecto versus el tiempo que te puede quitar o la cantidad o los ingresos que te pueda dar, ¿no? Si además de eso trabajas, como es mi caso, en otro sitio a la vez que tiene otros proyectos, pues se va complicando un poco el tema del calendario. Pero ¿Tú has habido algún momento de quemarte? bueno, yo he estado cerca, sí. He estado cerca y no ha tenido tanto que ver con asumir una carga de trabajo o un calendario, porque yo entiendo que eso es una cosa que más o menos te puedes organizar, sino con la frustración de en algún proyecto quedarte estancado, por lo que sea, o que el proyecto se tuerza porque no terminas de entender bien lo que necesita el cliente, o el cliente no termina de ver bien, o no termina de ver el camino que llevas, y eso me parece incluso más frustrante y que te genera más ansiedad que la propia carga de trabajo o
o un calendario de entregas, porque al final, cuando estás en un punto de un proyecto y el cliente te dice, no, esto no lo termino de ver, necesitamos que hagas borrón y cuenta nueva, pues te quedas diciendo, ostras, es que, ¿por dónde vamos ahora, no? Tenemos que buscar otro camino, no hemos entendido bien por dónde iba el briefing del programa o lo que sea. Y eso sí que te puede generar más ansiedad, porque es como, bueno, no sabes cuánto tiempo vas a necesitar para entregar esto y sobre todo que el calendario es el que es. Ahí es donde he podido tener a lo mejor algún punto más de crisis, ¿no? Pero la experiencia me dice, por lo que sea, puede ser... hay un dicho que dice que en la tele siempre se acaba saliendo con lo que sea, pero siempre se sale con todo. O sea, pase lo que pase, acaba saliendo el programa. Pues en esto parece que también es parecido. No sé si a lo mejor el trabajar bajo una presión de entrega con unos plazos de repente activa algo en ti que hace que tu cabeza empiece a explorar otras opciones, o estás bloqueado y de repente ves algo en otro sitio, una referencia en un cartel y dices, ostras, me funciona muy bien esa idea, ¿y por qué eso no se puede hacer de esta otra forma y aplicado a esto otro? Y de repente pues empiezas a enlazar cosas, a enlazar ideas y conceptos y te acaba saliendo la idea que necesitabas para el programa. O sea, muchas veces veo esos bloqueos no como un momento de frustración de decir no sé qué hacer, sino como, vale, ya está, vamos a ver, vamos a refrescar la cabeza, vamos a ver cosas diferentes, vamos a intentar borrar todo lo que hemos hecho hasta ahora porque no nos sirve y vamos a hacer algo nuevo, vamos a dar una vuelta. Y te acabas dando cuenta de que de verdad es que el cerebro es flipante, o sea, es que en esos momentos de verdad tu cabeza se pone a funcionar a 2000 y te levantas a las 4 de la mañana con un susto y dices, esto, ¿no? Esto, y te lo apuntas y dices, no me voy a levantar ahora a hacerlo, pero me lo voy a apuntar para mañana. Bueno, con un compañero de aquí hablábamos justo de eso, de, ostras, tengo esta idea y si me vuelvo a dormir, se me va. Sí. Me tengo que levantar y por lo menos bocetarlo y ya mañana lo haré, ¿no? Sí. Eso creo que a todas las personas creativas un poco, en algún punto cuando estamos muy estresados, y realmente yo lo he comentado también a otro compañero, yo realmente cuando no termino de trabajar nunca, yo estoy siempre en mi mente, está 24/7, si no pensando en el futuro, pensando en el pasado, y si no viendo cómo resolver ciertas cosas, ¿no? Sí. Y yo creo que cuando a lo mejor conscientemente descansamos, el cerebro sigue procesando, y porque a mí me ha pasado muchas veces que estoy haciendo otra cosa que ya me he olvidado de eso, pero de repente como que llaman a la puerta y dicen, ¿te acuerdas de lo que estabas pensando hace 2 semanas? Ya tengo la solución. Y es que esa es la idea que te acaba resolviendo a veces el proyecto. Total. O sea, muchas veces es verdad que es raro el proyecto en el que empiezas con una idea y puedes desarrollar esa idea hasta el final y es lo que el cliente quiere y es lo que estaba pensado y aciertas. Pasa una de cada 10 veces, yo diría. A mí por lo menos me ha pasado una vez, creo. Es muy complicado. Lo habitual es que empieces con una cosa, guste o no guste, tras 3 propuestas, vamos por aquí, de repente ya no, otra vuelta más. Entonces ya tienes que aprender a vivir con esa previsión de frustración, como quien dice, y ver que es un procedimiento normal, qué es lo que va a ocurrir. Entonces tienes que ya mentalizarte de que va a haber un bloqueo, de que vas a tener un momento de crisis de hoja en blanco, decir, ¿y ahora qué? Y un momento en el que vas a estar haciendo una tostada o un café, vas a estar mirando por la ventana, ves ese tren pasar y dices de repente, un tren, ostras, unas vías, un algo, una sé qué, comunicación, tal, empiezas a unir cosas y de repente pones 4 conceptos y ya está. Y ya dices, venga, voy a ir por aquí. Y te sale y dices, joder, si es que al final el sentarte a dar vueltas, muchas veces solo con el ponerte ya te salen cosas. Aquí, mira, hay una cosa que de hecho yo te di una lista de temas para los que hablar y hablaste seleccionaste el tema del síndrome del impostor. Yo creo que sobre todo cuando hay un feedback, y el feedback es un poco, oye, muchos cambios, o esto no va en línea de lo que yo te he pedido, o tal, ahí yo creo que es cuando más se acusa este síndrome, ¿no? Y sobre todo en ese momento de bloqueo de, bueno, pues yo no sé cómo resolver esto. ¿Cómo gestionas tú eso? ¿Has aprendido a gestionarlo? O? Sí, porque es que, bueno, sí, quiero decir, no es que me va a seguir pasando eso. Yo creo que nos pasa a todos los que estamos en este mundillo de la creatividad, y es que al final nuestro trabajo lo va a ver mucha gente, y que lo vea mucha gente ya es un extra de presión para ti de me voy a sentir examinado por mucha gente, y evidentemente va a ser gente que sabe mucho más que yo de esto otro y de esto otro. Es
decir, vas a estar uniendo disciplinas de, bueno, pues estoy diseñando un logotipo, estoy haciendo una animación en 3D y estoy haciendo una composición para una cabecera. Hay gente que es 1000 veces mejor que yo diseñando en 3D, hay gente que es 1000 veces que yo diseñando logotipos, hay gente que es 1000 veces mejor que yo componiendo músicas para cabeceras. Tú ya vas a tener esa presión encima de decir, joder, ¿será que hay gente que lo hará mucho mejor que yo? Pues sí, claro, pues ya está, no pasa nada, pero tú también destacarás en otras cosas, ¿no? Entonces, y yo creo que al final ahí está hablándote un poco el síndrome del impostor, porque primero, si te ha llegado a ti ese trabajo es por algo. pues porque lo vales. Vale, eso uno. Segundo, aunque es verdad que habrá muchos compañeros que puedan valorar tu trabajo, realmente el 90% de las personas que lo van a ver no son compañeros que trabajan de lo mismo que tú, como para poder evaluar, uy, ese frame, uy, eso no se mueve de una manera natural. Se lo va a comer y le va a encantar, y lo mismo en una cosa que tú no le estabas dedicando tanta atención, como es el color, no sé cuánto, has puesto un color que en principio a ti te daba igual y de repente la gente eso lo valora muchísimo, porque me ha pasado en muchas ocasiones a nivel musical con cosas que yo estaba poniendo mucho detalle, uy, madre mía, este fallo, no sé cuánto, y de repente otra cosa que yo no había prestado atención es lo que más llama la atención y con eso queda, ¿no? Y en cuanto a los compañeros, al final, precisamente por eso estamos hablando aquí con compañeros, ¿no? Y ese síndrome del impostor yo creo que está en todos los niveles, aunque estés empezando o estés muy arriba, porque también cuando estás muy arriba, pues al final te autoimpones más, te autoexiges más, uy, mi nivel ya está aquí, yo no puedo dar menos de esto, y entonces cuando te manda un cambio de, oye, pues mira, a mí esto no me gusta, ¿no? Te lo dice un cliente, tal, no sé cuánto, ya te entran todas las dudas de, madre mía, esto ya hasta aquí he llegado. Acabo mi carrera, me van a descubrir. Va a descubrir que soy un auténtico impostor y que no sirvo para esto, ¿no? Pero... Y bueno, el aprender a gestionar los feedback creo que es una parte muy importante. Es que yo creo que el feedback tienes que tomártelo como, siempre y cuando sea constructivo, como algo súper positivo, ¿no? Como algo... Siempre y cuando sea constructivo por parte de compañeros. Porque hay de todo tipo de feedback, ¿no? También te Pero a encuentras ver de quién algunos, viene, efectivamente. claro. Sí que viene de gente que no... Que decir, esto, el diseño, en mi caso, el diseño y la música son cosas súper subjetivas. Todo el mundo va a tener una opinión de eso, y si su opinión es me gusta o no me gusta, vale, me puede valer o no me puede valer. Pero la opinión que te dan tus compañeros de profesión, si te la tomas como algo constructivo y no como un ataque personal, a mí me parece una cosa que es... buenísimo para desarrollarte y para aprender, claro. De hecho, yo creo que muchos de mis proyectos, antes de publicarlos, los veo con compañeros míos de diseño para que me den su punto de vista de, oye, ¿qué os parece esto? ¿Cómo va por aquí y tal? Jo, me mola, no sé qué, yo iría por aquí, pero te lo han pedido, o sea, me parece que tiene que ser algo que enriquezca, ¿no? Qué guay. Y gestionar el síndrome del impostor al final es gestionar ese miedo interior a no estar en el top del top siempre en todo, pero es que nunca lo vamos a estar. Nunca vas a ser el mejor en esto porque te va a... O sea, quiero decir, si estás donde estás es porque lo vales y porque has conseguido currártelo y has llegado hasta ahí, y si no, porque te lo tienes que currar y ya llegarás. Y que es ser el mejor, ¿no? Claro, y que es ser el mejor, efectivamente. Porque en una cosa subjetiva, ¿quién te dice que esto es mejor que lo otro? Habrá personas que le parezca que lo tuyo es mejor que el de al lado, claro. Y al revés. O que les guste tu estilo, o que les guste más el... Que es que al final no tienes que coger a alguien porque sea el mejor o peor en algo, es que me gusta cómo haces esto, me gusta cómo enfocas tus proyectos, me gusta el punto de vista que tienes o tal, pues prefiero que lo hagas tú a que lo haga esta otra persona. Ya está, no tiene por qué ser algo negativo. Dos cosas que vamos a tratar más en este episodio antes de cerrar. Una de ellas es, nos estamos centrando ahora mismo en la parte técnica, ¿no? En cuanto a el feedback técnico que te puedan dar, pero ¿tú crees que los trabajos te han salido por lo bueno que eres técnicamente o por cómo eres a nivel de persona, con las personas que interactúas? Pues todo influye. A ver, yo creo que la primera vez que llega a ti un cliente que no te conoce previamente en persona, que llega por tu portfolio o por lo que sea, ha llegado a ti por tu creatividad o por el trabajo que has hecho, pero retener o mantener esa relación con ese cliente y que te haga más proyectos tiene más que ver, yo creo, con la relación que establezcas con ese cliente, con las habilidades personales, más que con tu propio trabajo, que también, con la profesionalidad que tengas, efectivamente, pero al final el captar a un cliente, o un cliente venga a ti, tiene que ver con lo que ha visto de ti. Pero el mantenerlo en el tiempo tiene que ver con cómo lo cuides y cómo la relación que tengáis y cómo trabajéis, ¿no? Sí, yo también ahí coincido contigo. Quizás para clientes que no te conozcan, pues obviamente
la manera de entrada, la puerta de entrada es tu portfolio, tu trabajo. Quizás muchas veces no llega ni por ahí, llega porque un compañero le pregunta, oye, ¿tú sabes quién me puede hacer esto? Ostras, Sí. y ese compañero te recomienda no solo por tu trabajo, sino por cómo eres a nivel de persona, ¿no? Claro. Y te hacía esta pregunta porque a otros compañeros le he preguntado, oye, ¿qué porcentaje crees para que, digamos, de tu éxito, ¿no? De que sigas trabajando en la industria y te dediques a esto a nivel profesional? ¿Qué porcentaje es que seas bueno en tu trabajo y qué porcentaje es que tengas las skills sociales de poder ser una persona con la que te relacionas, que da gusto trabajar, que puedes compartir cosas, ¿no? Que le das un feedback y te responde de manera positiva? Yo creo, ¿no? que es más importante casi lo segundo, las skills que tengas. Yo también lo creo. Porque al final la actitud que tengas, tú estás trabajando, a no ser que seas un freelance, que trabajes en una cueva y te dediques y no tengas ningún tipo de relación con nadie, lo vas a tener. Es que lo vas a tener siempre. Eres freelance o con cliente o con compañeros, vas a tener que tener, porque esto es un trabajo que no se hace de manera individual. Exacto. Pues eso, si trabajas evidentemente en una redacción o en una empresa en la que tienes que trabajar con más gente, joder, es que incluso para tu propio proyecto te viene bien tener esas skills, ¿no? Porque de repente puedes encarrilar un proyecto u otro según con cómo lo vendas y con cómo recibas un feedback o no. Si tu forma de recibir el feedback que te da un cliente o alguien dentro de tu empresa es tomártelo como un ataque o defenderlo como un ataque, puede que acabe siendo una imposición por parte del cliente. No, es que lo quiero así y punto. Quiero esto que sea rojo y va a ser rojo. Pero si tú, en cambio, tienes la habilidad de escuchar e intentar convencer, no, es que creo que a lo mejor en vez de rojo debería ser este otro color. Bueno, y aceptar, que a lo mejor no. Que guerras hay que pelear y que guerras que no. O sea, hay no batallas que sí. Batallas. Hay sí. que batallas elegir ganar y otras que, bueno, pues no pasa nada y ya está, ¿no? Pero creo que ganas mucho más y acabas consiguiendo mucho más con, efectivamente, esas habilidades de comunicación, de empatía, de escuchar a la otra persona, de ver qué necesita, qué quiere, cómo lo quiere, que directamente llegando, mira, este es mi diseño y punto y tiene que ser así. No, es que en esa parte del feedback yo creo, sobre todo cuando estamos en etapas iniciales, bueno, y luego también, no iniciales y no, porque afecta yo creo en todas las fases, pero la gestión del feedback, normalmente, claro, como le ponemos alma y corazón a lo que hacemos, prácticamente consideramos que es nuestro bebé, ¿no? Nuestra creación, y eso es intocable porque ahí va toda nuestra creatividad puesta y nuestro alma. Y cuando te la destrozan, digamos, te la despiezan, oye, pues esto no, esto tal, no sé cuánto, hay que aprender a analizarlo como tú dices. Oye, esto no deja de ser una profesión, no es algo personal contra mí, es algo del proyecto en concreto, de las necesidades que tiene, etcétera, ¿no? Y creo que esa gestión psicológica es un trabajo, hay que trabajarla. Es un trabajo y yo sigo sin ser capaz todavía de que no me duela, porque al final piensas que esa idea que has tenido, que ese proceso que has hecho es el mejor para el cliente, y ver que para el cliente eso no le funciona es un colapso ahí mental, decir, ostras, es que si no le funciona por aquí, ¿qué ha fallado, ¿no? O qué he fallado para que no lo veamos en el mismo camino. Y te acabas dando cuenta que muchas veces no tiene tanto que ver con lo que tú has hecho, sino con una falta de comunicación previa, a lo mejor, en entender de expectativas, efectivamente. Entonces, pues es evidente que al final tienes que cambiar un poco la mentalidad, que esto es verdad que la carrera nos lo dijeron y a mí me sigue costando aplicarlo, pero eres diseñador, tienes que comunicar una cosa, tienes que transformar una idea que tiene una necesidad, un cliente, en imagen, una imagen que se mueva. No eres un artista. No estás, que sí que tienes algo de artista dentro, pero no estás diseñando por placer, para transmitir algo y para ti. Efectivamente, estás diseñando para alguien. Eso es. Y como estás diseñando para alguien, ese algo se tiene que entender por un lado y esa otra persona tiene que estar satisfecha con el resultado. Eso Entonces, tienes que ver tus creaciones como herramientas de comunicación que funcionan o no funcionan. Que evidentemente siempre te va a tocar la fibra el que te diga, porque tenías ahí joder, es que yo había apostado por este color o este otro diseño, o esta música porque creo que funciona mejor y el cliente no lo ve. Pues ahí entra la negociación de si tú consigues convencer al cliente de que esa es la mejor opción. De decirle, oye, confía de verdad que esto puede funcionar por aquí, o si ves que no, pues decir, pues ya está, el cliente quiere esto, el cliente quiere esto. Eso es. Y nos quedan estamos en los últimos 10 minutos. ¿Ya? De la primera. ¿Veis? De la primera parte. Te dije que se te pasaba volado. El caso es que me gustaría hablar de errores que hayas cometido y cómo has aprendido a gestionarlo. Por ejemplo, pues yo qué sé, estábamos hablando de esto del feedback, ¿no? Pero seguramente te habrán pasado otras cosas, aprender a delegar, yo qué sé, 1000 cosas que suelen ser recurrentes que te hayan podido pasar y cómo las has gestionado. O no saber controlar muy bien tu vida personal, laboral en ciertos puntos, no sé.
Sí, hostia, Dios, tengo que pensarlo. Espérate. Sí, evidentemente errores hay, pero yo creo que el cerebro es tan sabio que intenta borrarlos para que no recuerdes esas malas experiencias, porque si tengo que recordarlas yo creo que dejaría la profesión. No. A ver, errores... O Nabil es tan perfecto. No, que va. No estoy pensando más en errores a nivel, lo que has dicho, de haber descuidado mucho tiempo libre con familias, amigos, pareja, por esto. Esto sí que lo veo como, eso sí que lo considero un error, a lo mejor que del que he aprendido. Otros errores, por supuesto, he cometido errores a nivel trabajo y he aprendido de ellos. Pues estaba pensando más en errores de este tipo. Más trascendentales, ¿no? Claro, sí, no tanto errores como, pues, esto tenía que haber sido así, es de esta otra forma. Ah, vale, No, pues claro. perdona, me he metido la pata, aprendo y no volverá a ocurrir. Pero creo que sí que... por ejemplo, esto suena raro, pero en las propuestas que hagas, esto es un error, estaba haciendo un poco recap, a ver, en las propuestas que tú hagas una primera vez un proyecto a un cliente, primero, estate seguro de que las 3 propuestas te gustan, que estás convencido de que las 3 van a funcionar para que el cliente elija, porque como hagas la técnica de presento una que me gusta y 2 que no para que elijan esa, puedes acabar metiendo la pata y que el cliente acabe escogiendo la que no. Eso sí que es un error que he aprendido, tienes que creer en las 3. Sí, porque luego lo tienes que desarrollar. Claro. Y ya no hay vuelta atrás. Es complicado, efectivamente. Y eso queda ya para tu portfolio y para el resto, ¿no? Ese sí es un error que he aprendido, de que el cliente pida varias opciones y yo creo que de hecho alguna vez le he dicho al cliente, si te parece, yo te voy a proponer mi propuesta y si no te gusta, vemos otras opciones, vamos por otras opciones, pero yo quiero proponerte la que creo que va a funcionar, la que yo creo que funciona por mí. Que no te gusta, estupendo, buscamos. No te quiero dar 3 opciones de primeras para... Por rellenar. Claro, por rellenar, sí. Eso sí que es una cosa que he aprendido con estos últimos años, porque al final la propuesta que tú entregas al cliente como primaria es la que se supone que tú has entendido de un briefing, de una reunión, de un análisis del programa, de lo que crees que puede funcionar y lo que no. Dar 3 opciones por dar 3 opciones me parece arriesgarte demasiado. Y una pregunta, mira, un error que no sé si has cometido, pero suele ser muy recurrente, que es, ahora coordinas el departamento, ¿no? Sí. Y tienes a personas, digamos, a tu cargo, ¿no? Y Sí. esa parte de gestión de personal, Sí. ¿cómo la has llevado bien? ¿Has cometido algún error con eso? A lo mejor el no saber delegar suficiente, el Es verdad que empezó hace poco, como llevo un año con esto, pero el aprender a delegar es una cosa que cuesta mucho cuando eres freelance, porque te da miedo el cómo... O sea, tienes esa cosa de no sé si esto va a quedar en buenas manos o no, pero tienes que confiar, porque al final el resto de gente que tienes en el equipo se supone que es tan buena como tú o más. O mejor. O mejor, efectivamente. Pero como tú has dicho antes, como al final las creaciones son cosas que crees que es un poco personal, te da ese miedo de, pues mira, entrego esto de momento, me voy 2 semanas de vacaciones, 3 semanas de vacaciones y a la vuelta te encuentras algo completamente diferente y dices, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí, no? Pero yo creo que sí, que es muy importante delegar y también como has dicho antes, uno de los errores que también he aprendido, porque es claro, esto me ha venido ahora de nuevo a intentar recordarlos, el saber decir que no a ciertos proyectos porque no puedes compatibilizarlos con tu vida personal, porque no tienes tiempo, simplemente porque crees que no encajas para eso. Creo que es una cosa que hay que aprender a... Aprender a decir que no. Aprender a decir que no. Es una cosa Sí. que ha salido varias veces ya. ¿Sí? Aquí, el aprender a decir que no. Creo que es Pues- uno de los errores que más... Pues ese es el error también que yo creo que he aprendido. Sí. Mira, yo el aprender a decir que no puede ser de las cosas que más me cuestan. Ya. El decir que no. Pero yo creo que depende a ver de por qué es ese no, ¿eh? Que si eres honesto con el cliente, le dices, es que creo que no puedo darte lo que estás buscando en el plazo que lo estás buscando y con los medios que propones, me parece súper honesto. Tan honesto como decirle que sí y luego delegarse a otra persona o hacerlo con esa otra persona, ¿no? Pero el no haber dicho que no a ciertos proyectos en su momento, joder, ahora creo que sí que me arrepiento, ¿eh? Que luego los hemos sacado y tal y han quedado muy bien, pero creo que eran proyectos que no sé, que me consumieron mentalmente y personalmente muchísimo más de lo que me compensó a nivel personal y profesional. Pero bueno, de todo se aprende, ¿no? Yo creo que al final Sí. esto es que es una carrera, una caminata y hay baches y tienes que darte, tienes que caerte, tienes que tropezarte, tienes que darte con un montón de clientes
que te van a hacer la vida imposible, pero tienes que aprender con ellos y te vas a encontrar con clientes estupendos con los que vas a ir queriendo colaborar. Tío, es la vida, o sea, que es así, parte de la profesión es esa. Del negocio. Del negocio, sí. Sí, yo simplemente por puntualizar esa parte del aprender a decir que no, Sí. para mí la parte más difícil de decir que no, por supuesto, es cuando estás empezando, Sí. porque a lo mejor dices, yo ya sé que este proyecto Claro. es una mierda, por decirlo entre comillas así, ¿no? O es algo que no me va a aportar realmente, pero claro, como no tengo otra cosa, como tal, entonces ahí cuesta mucho plantarte y decir, pues no, pues Claro. voy a hacer un uso más inteligente de mi tiempo, ¿no? Es que es verdad que es muy fácil decir, hay que saber decir que no cuando tienes la oportunidad de decir. Yo creo que es de privilegiados el poder decir que no. Por Es un supuesto. privilegio que no todo el mundo tiene, evidentemente, porque no todo el mundo puede decir que no, pues ya por lo que dices, ¿no? A nivel económico tienes que aceptar cosas porque no te queda otra. Pero cuando tienes la oportunidad de decir que no y se te presenta el caso y lo piensas Yo y creo que dices, luego no creo te que arrepientes. Casi, en De- muy poca, de- en de muy decir poca, que no, efectivamente, creo yo que creo muy que- pocas veces, a pesar de todo el miedo que te surge en ese Sí, sí. momento de Sí, si sí. digo que no, nunca más me van a llamar, no sé y te cuánto, vuelven a llamar, ¿eh? y te vuelven a llamar. O sea porque que- además yo creo que también valoran que seas sincero. Mira, me está acordando de un proyecto que dije que no, porque no me encajaba por plazos y porque ya tenía una carga de curro encima que era muy, muy intensa esas semanas, y tuve un miedo muy fuerte de decir que no, porque es como, ostras, que si le digo que no, ya no me va a llamar más. Y le dije la verdad, y aparte que me pedían una cosa técnicamente que no era capaz de hacer en ese momento yo, y les dije la verdad, dije, mira, es que técnicamente creo que no sé cómo ejecutar esto, y no te voy a decir que sí, o sea, no te voy a... Y esto ya no es síndrome No te del voy a impostor, engañar, claro. claro, no te voy a engañar, entonces creo que yo esto, lo que tú buscas, creo que no te lo sé hacer, y no tengo el tiempo de prepararme para hacértelo, de decir, no me puedo formar para hacerte esto en 3 semanas, entonces yo creo que entiendo tu urgencia, pero no te puedo decir que sí. Y me dijo que lo entendía perfectamente y que agradecía la sinceridad, porque al final... Bueno, pues Si eso no le se haces puede- perder el tiempo, Claro, le das imagínate. un mal resultado, Y eso es peor. juega en tu contra. Claro, Yo creo que sí, que hay que ser un poco inteligente. sí, Y bueno, también lo que tú dices, creo que ese poder decir que no también va un poco en el momento en el que te sientas capaz, ese poder, ¿no? El poder decir Sí. que no es muy potente, porque dices, no, mi tiempo lo voy a usar mejor en esto Sí. que en otra cosa. Y claro, obviamente, si estás muy necesitado a nivel financiero y tal, pues cuesta muchísimo más poder decir que no a determinados proyectos. Pero creo que cuando dices que no y rompes esa barrera, te das cuenta que luego no pasa nada, que quizás si no te vuelve a llamar más, pues quizás Pues tampoco te era el te cliente. está haciendo un favor Efectivamente. a medio largo plazo, sí. y que quizás tienes que valorar más clientes que, oye, le eres sincero, ¿no? Oye, mira, pues tío, yo esto no sé hacerlo bien o lo que sea, o no es el momento, y bueno, pues, perfecto, gracias, o sea, te da incluso las gracias, Sí. en otra nos vemos, y se acabó, ¿no? Y luego te verás en otra, efectivamente, donde podrás demostrar que sí que merecía la pena volver a trabajar juntos. Claro. Vale, pues bueno, Nabil, vamos a cerrar aquí en el centro, Vale. para que vean los que estáis viendo el episodio. Y yo creo que está muy interesante, porque creo que hemos hablado de temas muy recurrentes entre todos los freelance. Luego también creo que hemos tratado el tema de cómo es tu entrada en este mundo, que probablemente pues habrá compañeros que digan, pero bueno, si yo me quiero dedicar a esto, ¿cómo lo hago, no? Y cómo pasa eso, cómo surge ese momento de, venga, pues te doy la oportunidad, ¿no? Creo que lo más difícil en este mundo es esa primera patita Sí. de decir, hoy aquí estoy. Y yo creo que, bueno, tu trayectoria en cuanto a la televisión lo hemos comprendido un poco mejor, pero ahora en concreto vamos a meternos bien en la industria, cómo funciona, vamos a hablar bien los pormenores, y vamos también a analizar cómo ha evolucionado y cómo crees que va a evolucionar en el futuro. Vale. Sobre todo con la llegada de la inteligencia artificial, en el mundo de la imagen ya sabes que está muy, muy presente. Y bueno, creo que vamos a aprender bastante sobre cómo tú lo ves. Además, tú ahora mismo ya lo estás viendo, hemos hablado un poco fuera de cámara, que ya lo estás viendo implementarse y ya estás viendo clientes jugando con la inteligencia artificial e incluso mandándote propuestas, y un poco a ver cómo lo vemos, ¿vale? Venga, vamos allá. Bueno, espero que te haya gustado este episodio, que te esté gustando el contenido, y si es así, simplemente te pido que te suscribas al canal, que te suscribas donde lo estés escuchando, donde lo estés viendo, que comentes, que nos dejes comentarios para ayudarnos con el algoritmo a que cada vez tenga más alcance este proyecto y así
poder seguir atrayendo a grandes profesionales del sector audiovisual y seguir generando una comunidad cada vez más grande de profesionales. Así que solo te pido un segundo de tu tiempo, un comentario, un like, un compartir, lo que sea que nos ayude con el algoritmo para que entre todos hagamos de Escala Freelance una gran comunidad audiovisual.